Si el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi Vamos a iniciar. Saca tu Biblia. Es importante, hemos estado hablando, recapitulo. Todo este mes estoy hablando de la esencia de justicia y amor. Somos justicia y amor, por lo tanto tengo que estarte hablando de justicia y amor. La primera semana hablamos de un traje a tu medida. La segunda semana, que es la semana pasada, Dios es legal, mas no es legalista. Y nos enfocábamos en la ley. Y quiero explicar algo al respecto antes de entrar al tema. También te comentaba, no trato de justificarme, pero entiende. Bonita, Mateo 5:17, entiende, la ley tenía un propósito, pero ese propósito se cumplió. Pero tú podrás decir, pero es que la ley todavía está vigente. Sí, pero para los que estamos en Cristo no. Los que estamos en Cristo, la ley tuvo un cumplimiento y se cumplió en Cristo. No trato de confundirte, pero quiero que tú comprendas. Si tienes conocimiento en la palabra, gloria a Dios, y si no tienes, pues es mucho mejor, y deja platicarte. Cuando Jesús empezó su ministerio, Jesús no era ni fariseo, ni saduceo, ni era religioso. Jesús inició su ministerio, un nuevo ministerio. Quiero explicarte también esto. Jesús no vino a quitar la religión judía para establecer una nueva religión. Ahora la religión católica, no, ni la cristiana tampoco, ni vino a hacer denominaciones. Todo eso el hombre se ha encargado. Él vino simple y sencillamente a establecer justicia. Pero ahorita entro al tema. Pero en cuanto a la ley bonita, ¿qué dije? Mateo 5:17, y dice la palabra de Dios, escucha. No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿A qué vino Jesús? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Él vino a cumplir la ley. ¿Con qué intención? Porque la ley tenía exigencias. La ley, lo que proclamaba la ley era la muerte. ¿Cómo? ¿La ley de Dios proclamaba la muerte? Sí, efectivamente. Y te explico, Romanos, bonita, 5:12, 13 y 14, escucha. Deja darte una pequeña introducción para que entendamos qué es lo que clamaba y lo que enseñaba, y sobre todo lo que producía la ley. Amén. Y dice, ahorita llegamos a justicia. Hoy el tema, vamos a estar hablando la justicia que es por la fe. Amén. Y dice 5:12, bonita. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿Dónde está mi Charlie? así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Una persona, si no, Israel, ¿quién está ahí? Ahí viene Eli. No, ya viene, tú, para que filmes. Ahí viene Eli. Eli, vente. Amén. Ahí viene Eli. Y dice la palabra de Dios, escucha. Otra vez bonita, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y sigue diciendo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y sigue diciendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. Y sigue diciendo. El cual es figura del que había de venir. No entiendo, no te preocupes, ahorita te explico. Y sigue diciendo. Pero el don, ¿pero no, qué? Pero el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Ahí, escúchame, y te explico y recapitulo. Romanos 5:12 empieza diciendo que el pecado entró al mundo por un hombre. La consecuencia del pecado, ¿qué es? La muerte. Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, pero ciertamente del árbol del bien y del mal no comas, porque el día del que él coma vas a experimentar la muerte. Él físicamente seguía vivo, pero espiritualmente experimentó la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, dice Romanos 5:12. Cuando Elis nació, cuando estaba chiquita y nació de su mamita, de mamá Mari, el pecado ya estaba ahí. Ella nació viva físicamente, pero muerta espiritualmente. Muerte significa el desprendimiento de una relación y tiene que ver con tu relación con Dios. Entonces esa relación estaba cortada, eso significa muerte. Cuando alguien experimenta la muerte físicamente, lo único que sucede es que su espíritu y su alma salen de su cuerpo.
por eso muere la gente. Pero escúchame, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró? Por Adán. Entró la muerte. Y esa a causa de la transgresión. ¿Cuál fue la transgresión? La desobediencia que hizo Adán a Dios. Y entonces ella nació en muerte. Y cuando ella nació en muerte, pues todos se alegraban. ¿Cómo que todos se alegraban? No entiendo, ahorita te explico. Pero dice que cuando reinaba la muerte, que el don no es como la transgresión. No entiendo, pastor. El regalo de Dios no tiene nada que ver con la desobediencia de Adán. Pero le damos más alegría y le damos más énfasis a la transgresión de Adán que a la justificación de Jesús. Nos enfocamos más en el pecado y en las consecuencias de Adán que en el regalo de la gracia y de la justicia que vino a traer Jesús. Por eso te sigue diciendo, bonita, escucha, no te vayas. No, ahí donde estás. Pero el don no fue como la transgresión. Pero el regalo no tiene nada que ver con la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, Porque si por la transgresión todos morimos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. pues abunda más. Tienes que gozarte más en la justicia por Jesucristo. Pero es más fácil hablarte de la muerte y de las consecuencias de la muerte que de la vida y de las consecuencias de Cristo. Es todo. No entiendo. Sí. Dice Romanos 5:12 en adelante, te trata de explicar que muchas veces exaltamos más al pecado y a la muerte que a la vida y a la justificación que viene a traer Jesús. Nadie habla de lo que vino a hacer, y si te hablan solamente es un ratito, pero todo el tiempo te están señalando la transgresión. Cuando Jesús pisó la tierra, con lo que se enfrentó fue contra un sistema religioso. Jesús vino a establecer justicia a las naciones, porque no era justo que las naciones tuvieran enfermedad, no era justo que las naciones experimentaran el coronavirus, ni el SIDA, ni pobrezas. Entonces vino a establecer su justicia para que todos experimentáramos la realidad del cielo aquí en la tierra. Pero dice que todos alababan y engrandecían más la muerte y el pecado que la justicia y la gracia de Jesucristo. No entiendo. Te explico. 2 de Corintios, bonita. 2 de Corintios 3:6. Y dice: no te quiero confundir. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y sigue diciendo: No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata. ¿por qué qué? Porque la letra mata. Más el espíritu Vivifica. ahorita te explico. Y sigue diciendo: Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, si el ministerio de muerte, si cuando Dios bajó en el monte Sinaí y le dio las tablas del pacto a Moisés, fue con gloria, fue tanta gloria que al día de hoy se sigue exaltando tal acto. No estoy hablando mal del acto, fue un acto bueno. ¿Por qué? Porque le estaba dando Dios las exigencias de moralidad que Dios quería para cada uno de nosotros. Y fue un acto con gloria. Nadie se podía acercar al monte Sinaí. Y se sucumbió la tierra porque Dios bajó con Moisés. Pero escúchame, ahí no queda esto, sigue diciendo: tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, y sigue diciendo, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria? ¿Cómo no será más gloria? El ministerio del Espíritu. El ministerio de la justificación, sigue diciendo. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Este ministerio que Dios le dio a Moisés causaba condenación. Te decía: no hagas eso, no hagas aquello, no hagas lo otro. Dile a un niño chiquito: hijo, no metas el dedo ahí porque te va a dar un toque.
¿Y qué hace el niño? Eso mismo provocaba la ley. Pero dice, este ministerio fue con gloria, tanta gloria que se predica en todas las naciones. Pero cuánto más no va a ser el ministerio que trajo Jesús, el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu. El ministerio de la justificación. Este te condena. Este te da vida. Este está cubierto por la ley. Este está cubierto por la gracia. No lo entiendo todavía, no te preocupes, vamos iniciando, no me aceleres. Pero te explico, Juan 1:17, bonita, así rápido, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿La qué? La ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad, esa las vinieron trajo Cristo. por medio de Jesucristo. La ley, te dije la semana pasada, solamente era un ayo. Pero venido Cristo, venido el ministerio espiritual o el Espíritu Santo a tu vida, tú ya no estás bajo la ley, ahora estás bajo la gracia. Pero tú vas a decir que es el argumento del religioso. No es posible porque entonces va a hacer lo que sea. No. Cuando tú tienes a tu niño chiquito y lo subes a una bicicleta, al principio lo estás guiando, pero va a llegar un momento que solito. No entiendo, no te preocupes. Vamos para allá, bonita. El Evangelio de Juan 5:39. Y dice la palabra de Dios. Y les dijo. Es Jesús. 5:39 de Juan. Y dice la palabra de Dios, escucha. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tienen la vida eterna. Jesús estaba hablando con los religiosos y les dijo, escudriñen, pónganse a leer la Biblia, porque a ustedes os parece que ahí está la vida eterna, pero no entienden que todo el Antiguo Testamento solamente de mí hablaban, de Cristo. Ahora bríncate al 45, bonita. No pienses que yo voy a acusarlos delante del Padre. Pero que yo no vengo a acusarlos. Hay quien los acusa. Hay quien los acusa. El chanclas. Moisés. ¿No es el chanclas? Moisés, en quien ustedes tienen esperanza. Escúchame. Jesús no te acusa. Entonces, el que te acusa es el chanclas. Pero ahí dice que es Moisés, entiende. El mandamiento te decía, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Pero cuando tú desobedecías el mandamiento, Dios no se alegraba diciendo, qué menso. Eso es para que se le quite. Eso no hacía Dios. Entonces, ¿quién tomó el mandamiento en su favor que te hacía condenar? El chanclas. No entiendo, pastor, te explico, bonita. Segunda de Corintios 15, 55. Escucha, 1 Corintios 15, 55. Y dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 55. Este es Pablo explicándole a los corintios. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 6:23. Ayúdenme. ¿Qué dice Romanos 6:23? El más rápido, 6:23. Tú no, bonita, acá, vamos a ver si están estudiando. Romanos 6:23, en la Biblia, en el celular, en lo que quieran. Porque la paga del pecado, ¿qué? Entonces, si tú te portas mal, ¿qué sucede? Pero el versículo no queda ahí. Y una verdad a medias es una mentira. Otra vez por acá, una verdad a medias es una mentira. La paga del pecado sí es cierto que es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el regalo. Exaltamos más la muerte que el regalo o el don de la justicia. Es un choque cultural porque estamos preparados a ser condenados. Y es más fácil condenarte que sacarte de la esclavitud para darte libertad. ¿Por qué? Porque culturalmente traemos estructuras que nos hacen creer que somos esclavos. Ahora bien,
Dice 1 Corintios 15:55, bonita, por favor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es Pablo burlándose de la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón? Yo sé que es el pecado, permítame, pero estoy diciendo en un alacrán, en una abeja, en un alacrán, ¿no? ¿Cuál es el aguijón? Lo que pincha. Entonces Pablo le está diciendo a la muerte, se está burlando. Le dice la muerte, ¿cómo que la paga del pecado? ¿La paga del pecado qué es? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y sigue diciendo, bonita, porque el aguijón del pecado es la muerte. Te explico. Este es un alacrán. Y el alacrán tiene un aguijón. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado lo da la ley. El alacrán representa la ley. El alacrán representa una ley, a la ley. Y la ley tiene un aguijón. Y ese aguijón, si el alacrán te pica, te va a causar la muerte. En alguna ocasión yo estaba aquí en el Tuito y vi que unos niños traían 3 alacranzotes y los traían jugando con ellos. Por aquí, por acá el alacrán. Cuando yo vi, no, hombre, sentí frío. Hijo, ten cuidado porque esos alacranes te van a picar. Y dice el niño riendo, Señor, take it easy, man. Perdón, no me acordaba que no hablaban en inglés ustedes. Y en el tuito. Y me dice el niño, Señor, no se preocupe, no tienen aguijón, no hacen nada. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, wow, este es el Cordero que viene a quitar el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Tú no mueres ni yendo a bailar a Chalma. Nosotros no morimos, porque Él no vino a traer muerte. Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Sé que si lo escuchas por primera vez, sé que es complicado y máxime si has escuchado doctrinas anteriores. Cuando Jesús llegó y empezó a hablar de estas cosas, ¿por qué crees que lo mataron? Pablo hablaba todo contrario a esto. Dice la palabra de Dios que Pablo iba rumbo a Damasco y le fue revelado la gracia. Y entonces él se dedicó a establecer y hablar de la justicia. ¿Y por qué crees que lo quisieron matar también? Porque hablaba de estas cosas. El 80% de los pastores vienen de institutos bíblicos donde único que les enseñan es el pecado. Y yo les decía a los encuentristas, si aquí en este lugar cada domingo yo te hablara de pecado, necesito hablarte de pecado para retenerte. Y cada día más pecado, más muerte, más miedo, el coronavirus. Y conforme tú tengas más temor, vas a ser seducido por el mal. Entonces, técnicamente es más fácil hablarte del mal. Pero cuando yo inicié el ministerio, le pedí a Dios que nos diera abundante gracia para mostrar esa gracia y esa sabiduría. Te explico poquito, bonita. Romanos 7. El penúltimo versículo de Romanos 7. ¿Me dices cuál es? Penúltimo. 7:25, 24. Dice 7:24, escucha, ahorita te explico. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si tú lees todo Romanos 7, habla de la consecuencia y de la relación con el pecado. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El término o el vocablo cuerpo de muerte era una sentencia que se daba en la cultura romana. Si tú le pones en el, perdón, ay Dios mío, me es tan difícil, pero bueno, si tú le pones en el Google,
Tengo que pronunciar como ustedes. Google. Si tú le pones en el Google, ¿verdad? Si tú le pones en el Google, cuerpo de muerte, Biblia, es más, ponle, a ver quién en el Google. Entonces te explican que era una sentencia a ciertas personas que habían cometido ciertos ilícitos, sobre todo el de homicidio. Entonces, si yo maté a alguien en los tiempos de Roma, la sentencia era el cuerpo de muerte. Me ponían a la persona viva de espaldas con la persona que él había asesinado. La ponían de espalda y la amarraban completamente. Entonces, poco a poquito, la persona muerta iba impregnando e infectando. Si la persona no tuviera culpa, esa persona muerta no le pudiera hacer nada. Pero como había conciencia de que él mismo había matado al de acá, el estrés aumentaba, los poros se abrían y poco a poquito el muerto iba infectando al vivo. Cuando tú tienes culpa, cuando tú tienes temor, entonces tus defensas bajan y el coronavirus puede penetrar tu vida. Entre más libres yo te haga, más sano vas a ser. Por la justicia de Dios. Si volvemos a recapitular lo que mi amadita acaba de leer, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque todo el contexto hablaba del pecado, por la consecuencia. Pero el siguiente versículo inicia diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor Él nuestro. es el que me libra de la muerte. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos la vida y la vida en abundancia. No entiendo. Ahorita llegamos a la vida. Ahorita vamos a Hebreos 2:14, bonita. Hebreos 2:14. Y dice la palabra de Dios, Reina Valera. Escucha, Hebreos 2:14. ¿Me van siguiendo los que traen Biblia? Amén. Pastor, no le capté muy bien. Hay que escuchar en Justicia y Amor TV en YouTube. Justicia y Amor TV, Justicia y Amor TV en YouTube. Ya para el lunes en la noche ya está este video. Lo puedes ver martes en adelante. Hay videos que ya llegamos casi a 900 vistas y es importante que tú tengas cultura. Que primeramente te suscribas al canal para que te lleguen todas las notificaciones y tú estés teniendo una cultura. ¿Cuál es mi cultura? Todo el tiempo estar escuchando los videos de Justicia y Amor. Y ahí cada uno es enseñanza, no son prédicas, son enseñanzas de vida. Amén. Y próximamente en audio. Si quieres, vamos a llamar a Israel para que nos dé los informes. Amén. No te creas. Y dice la palabra de Dios, escucha Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Cristo. En cuanto yo soy carne y sangre, Cristo también se hizo carne y sangre. ¿Con qué finalidad, bonita? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, para destruir al diablo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio y el poder de la muerte. Y que tenía a todos sujetos a qué, bonita. Y librar a todos los que por el temor de la muerte. ¿Por el qué? Por el temor de la muerte. Es que me voy a morir. Y sigue diciendo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Entonces estaban sujetos a lo que decía el chanclas. Escúchame, lo que yo quiero que entiendas es de que la ley que te tenía que llevar a vida te llevó a muerte. Y aquel mandamiento, ahorita vamos a llegar, lo tomó el chanclas y el chanclas utilizó. Mira, ya violentó, ahí está, mira. Ya se metió las manos a la bolsa, mira, se está rascando, mira, está viendo televisión, no, ya fue al cine. Entonces ese mandamiento que te tenía que llevar para vida te llevó para muerte. Y no fue un instrumento de justicia, sino de injusticia, porque lo agarró el chanclas para acusarte. Por eso Cristo, en un acto legal, vino a cumplir con la ley. Y estando Él en el Seol, al tercer día, como no se le podía inculpar de nada, el Espíritu Santo lo resucitó.
y en Él se cumplió la ley para dejarte a ti en libertad. Así es. Ya no mueres. Yo les he dicho, yo le dije, mira amor, el día que yo me muera, yo no quiero llantos, yo no quiero penas, ni quiero tristezas en caras ajenas. Ya las golondrinas están muy rayadas para mí toquen salmos e himnos. Y si en sus mejillas les rodara el llanto, tengan por seguro que donde me encuentre, yo para mi gente seguiré predicando. Ándale, Vicente. Segunda de Timoteo 1:9. Vamos, seguimos avanzando. Segunda de Timoteo 1:9. Y dice la palabra de Dios. Escucha, hijo, el órgano. Vamos. Es más, tráete toda la banda, todo el grupo. Y dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 1:9. Bonita. Quien nos salvó, ¿Que nos qué? nos salvó Y sigue diciendo. y nos llamó con llamamiento santo. Y me salvó, y no nada más me salvó, también me llamó con llamamiento santo. Y sigue diciendo. No conforme a nuestras obras. No porque yo me haya tenido una muy buena conducta o una muy mala conducta, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿con qué finalidad? Bonita, sigue diciendo, escucha. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte. ¿Quién qué? Quien quitó la muerte Y sacó. a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, escúchame. Dice la palabra de Dios que Él me llamó desde antes de la fundación de los tiempos para llevarme a un propósito. No me salvó para que mi vida no tuviera crisis económica. Me salvó para su propósito. Y eso es importante. El que tú tengas una vida holgada, hijos bien, matrimonio bien, es una consecuencia del propósito. Y el propósito es el reino. El próximo mes vamos a hablar al respecto del reino. Pero ahorita no quiero llenarte de mucha información, sino que desarrollemos la que ya tenemos. Y dice que la cual se manifestó ese llamamiento con la aparición del Señor Jesucristo, el cual vino Cristo a quitar la muerte y a darte vida e inmortalidad. ¿Cómo lo vas a entender tú? A través del Evangelio, a través de escuchar buena noticia. Yo te he estado diciendo, bonita, ayúdame, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es el temor? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿yo cómo voy a quitar el coronavirus y la muerte? Quitando primero el temor, echando fuera el temor. Sí. En el perfecto amor se echa fuera todo el temor. A ver, amén, escúchenme. A ver, gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Pero conéctense con la palabra. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida por el Evangelio. Entonces, ¿cómo yo voy a quitar el coronavirus y voy a establecer la vida? A través de lo que estoy escuchando. Evangelio. Y evangelios significa, perdón, pero es importante que también aprendas inglés. Evangelio significa la buena noticia. Entonces, para poder quitar el coronavirus, es más, ¿sabes cuál es? Antes que el gel antibacterial, ¿sabes cuál es el mejor remedio para el coronavirus? Tranquilos. Yo te digo la idea. La oración y todo es cuando ya está el coronavirus. Pero antes de todo, apaga la televisión. No escuches malas noticias, porque entonces va a ser como un cuerpo de muerte. Entonces el miedo hace que tus poros se abran, que tu estrés se extralimite, y entonces va a entrar todo tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque estás estresado. ¿No te das cuenta que en el estrés no, has oído el dicho, ya no más falta que una paloma me zurre? Y hasta la paloma pasa y te zurra. ¿Por qué crees?
porque estás en perdón. Perdón, caiga sus heces. Ya voy a dormir en la sala, pero a ver, escúchame. Reconectándonos otra vez. Al momento de que escuchamos una mala noticia, genera en nosotros, dime sí o no, tú estás bien, estás contenta, es más, estás ahí lavando los trastes, es hombre, está bien, pues estás lavando el carro y llega y te dicen, es que la vecina anda hablando mal de ti. Ya te acabaron tu vida, te acabaron tu mañana. No, de mí no hablan. Y empieza a correr la sangre y cuerpo de muerte. Te empiezas a consumir por dentro. Acuérdate que el chisme del que venga y de quien venga. Y tú eres. Amén. Pero tú eres inofendible. Gloria a Dios. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Último versículo. Romanos 9:30. Romanos 9:30. Y bonita, ¿cómo se llama el capítulo de ahí de Romanos 9:30? La elección de Israel. No. Del 9:30, no del 9:1. La justicia que es por fe. Ya que tú predicas, no, perdón. No. Humberto, ¿cómo se llama el capítulo del 9:30? La justicia que es por fe. Que es por fe. ¿Y cómo es la justicia que es por fe, bonita? ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Y sigue diciendo. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de ley, pues tropezaron en la piedra del tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice la palabra de Dios que los gentiles, que no se nos había dado la ley, alcanzamos la justicia por Cristo. Pero ellos que se les dio la ley, no le alcanzaron la justicia porque le hicieron por su fe. Pero al fin de cuentas tropezaron en lo que tanto criticaron, en la piedra del ángulo, en la piedra que es Cristo. Nosotros como pastores somos como un sedazo, como un embudo. Tenemos que traerte el mejor mensaje, el mensaje de la gracia y de la justicia. Nos conviene a todos, porque el mensaje de la gracia y de la justicia nos da libertad, nos hace libres. Yo te puedo hablar un mensaje muy bonito del pecado, pero vas a ser como un pajarito que conozco ahí en ciertas casas, que vive bien bonito en una jaula de oro, pero encerrado, sin poder volar, sin poder crecer y sin poder ser libre. Y Cristo vino a hacernos libre. Amén. Gloria a Dios por tu vida. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz.